¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, antes de presentarles a nuestro invitado de hoy, quiero agradecerle a APTRA, de alguna manera en nombre también del Canal 22, este Martín Fierro que están viendo aquí sobre la mesa, porque es un reconocimiento al primer canal nativo web de la Argentina. Es un gran esfuerzo, digo además, en los nuevos soportes que permite la tecnología, que avanza y que de alguna manera permite esto que los jóvenes llaman televisión on demand también, pero no solo eso. Es importante tener la tecnología, pero también dotar de contenidos a esa nueva tecnología. Y uno de los objetivos del Canal 22 es poder repensar y replantearnos la realidad, sin posverdades y en realidad con el objetivo de contrarrestar el discurso hegemónico. Ahora sí, gracias APTRA y voy a presentar a nuestro invitado de hoy. Es el doctor Raúl Zaffaroni, es profesor emérito de la UBA, es miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es quizás, podríamos decir, el mejor tratadista en derecho penal que tiene la República Argentina, la región, un hombre consultado en todo el mundo, reconocido, homenajeado, citado, salvo por estos tiempos en la Argentina, donde quizás podríamos decir, por un lado la mediocridad, por otro lado la grieta, que hace hincapié en el odio. Bueno, se lo ha combatido últimamente bastante y se lo ha estigmatizado. Me interesa particularmente detenerme en dos aspectos de, a partir de ahora, Raúl, lo vamos a llamar así. El aspecto docente, por un lado, porque Raúl habla y todos entienden, no importa si tienen conocimientos de derecho o no, entienden. Esto es así, es muy importante que la justicia baje, sea comprendida. Y por otro lado, me interesa también detenerme en el aspecto militante, en la palabra militante y en la actitud. También me parece que en esta época de la Argentina, palabra que ha sido muy vapuleada, vituperada y que en realidad tiene mucho contenido que hay que volver a rescatar. Bienvenido, Raúl, ¿cómo va? Muchas gracias, Luisa. Bueno, gracias por estar aquí. Vamos a hablar obviamente de coyuntura, pero también me interesan que sea una charla porque tenemos tiempo, nadie nos va a correr esta noche. Si pregunto qué es la docencia, qué se necesita para ser docente, qué implica la docencia en Raúl, ¿qué decís? Bueno, yo siempre creo que esto, lo que vos dijiste al comienzo, quién es profesor emérito, etcétera, siempre digo que eso me lo gané. Lo otro son accidentes políticos. Bueno, en realidad es así. En realidad es así. ¿Qué se necesita para ser docente? Obviamente conocimiento, paciencia. Paciencia es relativo. Si uno realmente goza, disfruta de la actividad docente, bueno, la paciencia es como explicar lo que decía hace un momento. Hay que colocarse en la situación del otro y explicar como si le estuviera explicando a mi abuelita, ¿no? Las cosas tienen que ser claras. En derecho, como en economía, como en todo, o en filosofía, cuando algo no se entiende, hay que desconfiar. Hay que desconfiar. Primero hay que decir, bueno, por ahí puede ser que no esté entendiendo algo por las limitaciones intelectuales o de uno, ¿no? Pero después que uno se convence, dice, no, acá pasa algo raro, acá hay algunas contradicciones, esto no funciona, y no empecemos a desconfiar, ¿no? Bien, esa un poco es la idea entonces desde el derecho, abrir cabezas, porque además vivimos en un estado de derecho. Sí. A mí hay algo que de alguna manera Gianni Bátimo me dijo un día, cuando lees las 50 primeras páginas de un libro y no lo entendés, y mejor cerrarlo. Claro, sí. A lo mejor no es el momento, hay que dejarlo y volver. Por ahí hay que dejarlo y volver a decir, pero ya cuando la segunda vez decís, no, esto no funciona. Esto no funciona. No, dejémoslo. No. Bueno, ahora vamos a hablar del Estado de Derecho, pero antes
si pregunto qué es la militancia. Uno puede hacer militancia en la docencia, puede Sí, hacer por militancia en supuesto. muchas cosas. Yo ¿Qué? creo que lo hacemos siempre, Mm, querramos o no. El que no la hace, bueno, puede adoptar una actitud aparentemente neutral, aparentemente aséptica, aparentemente ideológica, pero eso está escondiendo una inseguridad personal, ujú, por un lado, o una incapacidad personal, una insensibilidad, o bien está escondiendo una hipocresía. mm. Eh, mm, Igual la palabra, yo digo, militante tiene mala prensa en general, o Bueno, últimamente. últimamente tiene mala prensa porque, bueno, hay una cuestión clara, ¿no? Se quiere dar mala prensa a la política y se quiere hacer antipolítica. Es decir, lo que tiene mala prensa es el Estado. Y lo que estamos viviendo, una época donde hay toda una ideología, naturalmente manipulada por corporaciones transnacionales, que son las que están ocupando el lugar de la política en el mundo, el lugar del poder, digamos, donde todo lo que proviene del Estado es malo y todo lo que proviene de ellos es bueno. Y cuando uno analiza cómo funciona, uno se da cuenta que ellos son los articuladores de una corrupción sistémica. Mm, Diría yo que de un aparato delincuencial, ¿no? A eh, nivel planetario me refiero, ¿eh? sí, No, no, sí, no, no. Si vos tenés un aparato delincuencial, porque, bueno, si me hablan de criminalidad organizada, yo diría que la criminalidad organizada en gran escala es la criminalidad de estas corporaciones transnacionales, que practican estafas, macroestafas, como fue la crisis del 2008, por ejemplo, como es la explotación de trabajo esclavo a distancia, a través de tercerización, produzco en el país donde hay trabajo esclavo y en consecuencia tercerizo ese trabajo, y otras cosas, ¿no? Que bueno, uno lo ve todo junto, y dice, bueno, y el dinero negro, ¿cómo se recicla? Y se recicla en refugios fiscales, que le llaman paraísos porque traducen mal heaven por heaven, ¿no? ¿No? Entonces, el paraíso fiscal, no, no es el sí. cielo fiscal, es el refugio fiscal. Y bueno, y nadie los combate, ¿no? De modo que no hay un interés planetario en combatir esos refugios de reciclaje de dinero, ¿no? De blanqueo que se le dice comúnmente, ¿no? Ahora, digamos, llegamos a una situación como esta que estás describiendo, que por cierto es más que preocupante. Eh, Uno dice, bueno, el Estado es mala palabra, pero el Estado cooptado por las corporaciones para seguir haciendo negocios y para poder funcionar. Exactamente, exactamente, exactamente. Es decir, todo lo que sea política en el Estado es populista, es irracional, es sucio, es corrupto. Y ellos son los vírgenes, alardean de una Sí. virginidad económica, cuando en realidad lo ves en este panorama y decís, no, bueno, cuidado, es realmente criminalidad organizada en una escala astronómica, ¿no? A veces uno tiene la sensación de que, digamos, la política no ha sabido poner freno. Evidentemente el poder económico tiene mucho poder de cooptación porque en esto podemos ver clases dirigentes, podemos Bueno, ver parte de la bueno, no, no, justicia. la primera forma de cooptación es la corrupción, cuidado. La corrupción, el cohecho tiene dos partes, ¿no? El que ofrece y el que recibe. Sí. Bueno, la gran capacidad corruptora como cohecho activo, como cohecho de ofrecimiento, la tienen estas corporaciones transnacionales, por supuesto. Tienen una cantidad de dinero que puede naturalmente corromper cualquier cosa y te intentan corromper y destruir los estados, ¿no? Uno piensa que lo han conseguido. Mira, hoy a la mañana me fijaba, tomé nota, porque además cómo se va construyendo al enemigo, a la clase política, a la Sí. clase dirigente. Hoy veía en el portal, lo voy a mencionar, es el portal de Clarín, tomé esto en la tarde temprano, y ponía sospechas de corrupción, no sé, a las 11 de la mañana. Allanan el Club Independiente por lavado de Hugo y Pablo Moyano, dos dirigentes gremiales, dirigentes de fútbol. Sospechas de corrupción a las 2:30 de la tarde. Odebrecht. Delgado impide salir a Jorge Corcho Rodríguez, luego del pedido de la Oficina Anticorrupción. Otra noticia más a las 3 de la tarde. Sospechas de corrupción. Todas esas
bajo el rótulo sospechas de corrupción. Jueces pidieron a casación más recursos para el juicio a Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez. Y la última que dejé de registrar porque eran todas sospechas de corrupción. El 1 de octubre comienzan los juicios contra Julio De Vido y Ricardo Jaime. Todos dirigentes políticos. Sí, sí. Ni uno, digo, como vos señalás, si hubo corrupción. Si hubo corrupción, tiene que haber alguien que haya pagado, que haya ofrecido o que haya dado dinero. Pero son todos dirigentes, además del gobierno anterior. Si uno se fija, hay una cantidad de denuncias también sobre este gobierno, ninguna sospecha de corrupciones. Bueno, la principal es la deuda. Es decir, un programa económico que nos lleva a unos 170.000 millones de dólares de deuda en 2 años, de 40.000 que lo recibieron. Y que de seguir así, que no sé si va a seguir, a fin del año que viene llegaría a 240.000 o 250.000 millones de dólares, eso directamente no es corrupción, sino que es administración fraudulenta. Vos escribiste sobre eso particularmente señalando que este nivel de endeudamiento impide el desarrollo de derechos humanos básicos. No, pero por supuesto, si yo fuese el administrador judicial de los bienes de un huérfano o de un incapaz, y le hipoteco todo en tal forma, en el curso de 2 años, obviamente que me procesarían, me condenarían, con toda razón. Ahora, si soy el que administra la nación y hago lo mismo respecto de 44 millones de habitantes, no. Ahora, pregunto... todo el mundo sabe, no es necesario ser un gran economista, ni teorizar sobre los ciclos económicos del capitalismo, para darse cuenta de que si un comerciante va y pide crédito y gasta el dinero, pide crédito, gasta el dinero, sigue perdiendo, pide crédito, un día quiebra. Bueno. ¿Se podrá revisar este nivel de endeudamiento feroz que ha hecho este gobierno en estos 2 últimos años de un país que estaba prácticamente desendeudado? Pregunto esto porque Olmos, la causa Olmos, digamos, pidió también la revisión de toda una deuda contraída, pero en dictadura. Esta deuda la está contrayendo un gobierno que ha sido elegido legítimamente. Y que nos compromete el presupuesto por muchos años, por más que se renegocie y haya una parte que se desconozca, etcétera, una parte de deuda írrita, etcétera, todo lo que sea. Los que prestan también saben que se habrá de renegociar, ellos saben que no se puede cobrar todo eso de golpe, ni mucho menos, porque bueno, no estaría el Estado en condiciones de pagar nada y pierden ellos también. Bueno, todo eso se sabe, pero indiscutiblemente sí, habrá un día que renegociar esto, nos compromete el presupuesto por años, cuando ellos tienen un mandato que cesa a final del año que viene. Sí, hay un bono a 100 años, eso es... Bueno, uno de los tantos, aunque no sea 100 años, de cualquier manera nos está comprometiendo el presupuesto por muchos años. Es decir, eso va a impedir que gran parte del esfuerzo argentino, gran parte de la recaudación fiscal, etcétera, vaya a infraestructura, vaya a servicios sanitarios, vaya a servicios educativos, etcétera. Nos está privando de todo eso, ¿no? Bueno, habrá que hacer mucho hincapié en esa revisión de una deuda, porque, digo, parece, si una deuda contraída en dictadura no se pudo revisar, hubo que pagarla, digo, habrá que ver qué correlación de fuerzas hay, cómo, sí, por supuesto, digamos, el devenir político histórico, porque hoy sí. parece difícil, parecemos condenados. Yo recuerdo que la última charla que hemos tenido así en una entrevista, vos planteabas que, digamos, lo que estaba ocurriendo en la Argentina era peligrosísimo porque, digamos, había una situación, no solamente de endeudamiento, sino de agravamiento de la situación socioeconómica de la Argentina. Pero por supuesto, si nosotros si cada vez se va reduciendo el Estado en su función de Estado, en su función de garantizar derechos básicos, elementales, de garantizar alimentación, de garantizar educación, de garantizar sanidad, de garantizar desarrollo económico, de garantizar producción, trabajo, pero se va agrandando en cuanto a aparato represivo, y bueno, esto responde a un proyecto que, bueno, desde hace muchos años viene postulando el llamado neoliberalismo,
que no es el neoliberalismo ni mucho menos, salvo que el neo ese anterior lo entendamos como formación maligna, como cáncer, porque de liberalismo no tiene nada, pero lo que viene postulando es un modelo de sociedad con un 35% incluido y un 65% excluido. Ese 65% se puede controlar, a través de una invención de realidad como la que estamos viviendo a través de los medios hegemónicos, pero hasta cierto punto. Y cuando se termina ese punto, supongo que hay quien está pensando que lo van a controlar a través de un aparato represivo, ¿no? ¿Ves que vamos en ese camino? Yo recuerdo que cuando dijiste esto termina en una crisis, más tarde, más temprano, pero termina en una crisis, se te criticó muchísimo planteando que estabas intentando... Si no se interrumpe de alguna manera este proceso, claro que termina en una crisis. Estas corridas del dólar son preanuncios de alguna manera de una crisis final, como tuvimos en 1982 cuando cayó la tablita de Martínez de Oz, como tuvimos en el 2001 con la crisis de Cavallo, y ahora veo que lo llaman a Cavallo de vuelta, parece que es el autor de la necrológica de estos programas, ¿no? Sí, ahora digo, ¿qué influencia la de los medios de comunicación? Porque digo, es una historia muy fresca y muy reciente todavía, sí, la del 2001, 2002 en la República Argentina, esa crisis donde precisamente Cavallo y un sector del radicalismo estaban gobernando, y sin embargo nunca se repite la historia de la misma manera. No. Pero digamos, estamos en un camino muy parecido. No, espero que no se repita de la misma manera, porque las dos veces anteriores nos costó muertos. Nos costó muertos. Y bueno, ojalá esta vez no nos cueste. De todas maneras, uno podría decir que tal cual como están planteadas las cosas, Raúl, no es solamente una crisis económica, financiera. Uno podría decir que lo que está ocurriendo en la Argentina es una crisis del Estado de Derecho como tal, y lo planteo así por todos por los poderes del Estado. Bueno, mucha gente trata de explicar esto como usando un simplismo de derecha-izquierda. Yo creo que ya, se puede usar un poco hasta metafóricamente lo de derecha-izquierda, pero creo que acá la opción es soberanía o colonialismo. Y estamos viviendo una etapa de colonialismo avanzado, en cuanto esta administración está cumpliendo la función de un virrey modelo siglo XXI, claro, no es virrey con peluca ni rapé en el teatro, un modelo siglo XXI, claro. Con todos los medios, además, tecnológicos. Con toda la tecnología del siglo XXI también, claro. Toda la tecnología del siglo XXI, lo cual es peligrosísimo, porque digo, la tecnología per se no es mala, al contrario. No, pero no, incluso la tecnología de comunicación, fíjate que va avanzando, por supuesto, empieza hoy la moderna, digamos, antes serían los púlpitos, otras cosas, pero la moderna, y empieza con los diarios, pero de aquellos diarios de la época de la Revolución Francesa, del Amigo del Pueblo, etcétera, después se comercializan, ¿no? Y al comercializarse ya no te venden la verdad, sino venden lo que vende, porque es una mercancía, claro. Después aparece la radio, entonces dijimos, esto va a democratizar porque lleva la palabra, etcétera. Roosevelt usa la radio realmente para su campaña electoral, para difundir el New Deal, pero al rato la está usando Hitler. Y después viene la televisión, y entonces dijimos, acá ya va a ser mucho más difícil crear realidad porque muestra imagen. Pero después nos dimos cuenta de que la imagen depende del que tiene la cámara, que la pone a funcionar en un momento y la corta en otro momento. Tal cual. Y después vinieron ahora todos estos medios tecnológicos, etcétera, y pero también vinieron los trolls. Es decir, ojo, en la tecnología no es ni buena ni mala, es tecnología, sí. Pero en este aspecto de medios de comunicación vemos que cada vez que surge un nuevo medio, una nueva tecnología, decimos, esto va a servir para la democracia. Inmediatamente se adueña de ella los enemigos de la democracia. Es más o menos lo mismo que pasa en la prevención del delito. Aparece una nueva tecnología, nos entusiasmamos todos, con esto vamos a poder prevenir más delitos. Al rato los delincuentes se apoderan de esa tecnología para cometer delitos. Sí, igual mi percepción es que esa tecnología está en manos está concentrada en manos de unos pocos, y que
los vastos sectores populares un poco se han dormido detrás de esos avances tecnológicos. No, y se ha dormido también el derecho constitucional. Es decir, frente a cada avance tecnológico también hay nuevas amenazas tecnológicas y por ende, bueno, tiene que haber nuevas normas no hay legislación en el ámbito institucional para prevenir eso, el uso perverso de esa tecnología. Bueno, La tecnología en sí no es buena ni mala, pero sí permite usos perversos. Y bueno, en ese sentido creo que el derecho constitucional está atrasado. Bueno, estuvo a punto el Parlamento en el Senado de pasar una reforma al Código Penal donde se permitía la utilización... Al Código Procesal. El Código Procesal Penal, donde se permitía precisamente la utilización de tecnología para hacer espionaje liso y llano. Claro. Sí. Lo cual, bueno, es peligrosísimo. Sin perjuicio de que se esté haciendo por izquierda. Está claro que se está haciendo. Claro. Está claro que se está haciendo. Ahora, yo te decía, bueno, hay una crisis económico-financiera, hay una crisis institucional, uno puede recordar discursos de el actual gobierno llegando y diciendo nosotros venimos a defender a la República. Yo no sé si son crisis, Luisa, son procesos de deterioro. Crisis es cuando llega un momento álgido. No, son crisis de deterioro, es un proceso de deterioro que no hemos pensado cómo prevenirlo. Y bueno, el proceso sigue, si continuamos sin pensarlo, sin pensar la forma de prevenir esto y cómo vamos a salir de semejante pozo en que nos están metiendo, pozo de deterioro del Estado de Derecho, de las condiciones de vida, del nivel de vida de la población, todo eso, del nivel educativo, del nivel sanitario, porque es un desastre en todo. Este gobierno no es solo un desastre en el aspecto económico, es un desastre en todos los aspectos. Yo creo que no puede mostrar nada de positivo en los 2 años y pico que lleva, en cuanto a bienestar de la población, me refiero, ¿no? Bueno, ayer, el Día Internacional del Trabajador, del Trabajo, uno veía las calles atravesadas por muchísima gente que la está pasando verdaderamente mal. Hay una discusión en el Parlamento donde muy probablemente y finalmente la oposición acuerda un proyecto para poner freno, ni siquiera digo para retrotraer demasiado los tarifazos, para ponerle un freno a los tarifazos, y antes de que salga esto el gobierno ya está anunciando que si sale lo va a vetar. Sí. Por eso... Sí, pero incluso ahí la discusión se fue a otro lado porque estamos discutiendo tarifas. Y no se deben discutir tarifas, tenemos que discutir la naturaleza de los servicios, del servicio público, porque si de lo que se trata es que yo tengo que pagar el costo real del servicio, no necesito al Estado. Voy y se lo compro a quien me lo ofrece y listo, ¿para qué está el Estado? Pero esto es un servicio público, lo que estamos realmente discutiendo, lo que estamos perdiendo, es la noción de servicio público. La luz, la energía es un servicio público. Luz, gas, agua, estamos hablando de elementos que son vitales. Estamos hablando de servicios públicos porque son elementos vitales, exactamente, sí. Bueno, estamos discutiendo esto y sin embargo pasan estas cosas en la República Argentina. Yo pensaba en declaraciones que hizo esta semana el doctor Lorenzetti, dijo que en los últimos años la Corte ha tenido como objetivo fortalecer la institucionalidad. Y la verdad es que yo escuchaba esto y no dejaba de sorprenderme porque digo, si hay algo que no está funcionando en la Argentina precisamente es la institucionalidad, amenaza con... Yo creo que está funcionando una institucionalidad altamente defectuosa, directamente. Es eso lo que está funcionando. Una institucionalidad que viene mal plasmada desde el proyecto de Estado que tenemos, que es nuestra Constitución, que es una Constitución del siglo XIX, con una reforma hecha a los ponchazos en el 94, con algunos accidentes entre medio, de los cuales mejor no hablar, como una constitución derogada por bando militar, o un artículo agregado por una constituyente convocada cuando no están por un gobierno de facto, una dictadura. En fin, pero lo que tenemos hoy vigente es un proyecto de Estado altamente defectuoso, que justamente es una institucionalidad defectuosa que ha permitido que lleguemos a este estado, a un deterioro del Estado de Derecho.
desde hace 150 años que no podemos resolver el problema de la coparticipación federal y en consecuencia hoy el Ejecutivo sigue condicionando a los gobernadores si les manda dinero, si no les manda dinero, con lo cual está extorsionando al Poder Legislativo. Le dice a los gobernadores, bueno, si no haces que tus senadores, tus diputados me voten mis proyectos, no te mando el dinero. Y en consecuencia se para la obra pública en la provincia, no se puede pagar al personal provincial, a la policía, a los maestros, a la administración, etcétera, el sujeto lo cuelgan en la plaza pública en la capital de su provincia. Bueno, cuidado, entonces ya lo que está en juego ya es la república directamente, ¿no? Claro. Bueno, no estoy hablando ya ni de democracia, sino de república. Y bueno, si se maneja de esa manera un legislativo y si el Senado es el que da acuerdo a los jueces, bueno, listo, se terminó, ¿Y si la Corte... cosa aquella simplista de Montesquieu, nomás, no me voy a otra cosa. Yo no creo en la separación de poderes, el poder es único, pero creo en un sistema de pesos y contrapesos. Bueno, ese sistema de pesos y contrapesos se ha desbalanceado totalmente, ¿no? El sistema republicano. Entonces, artículo 1 de la Constitución, tenemos un sistema de gobierno republicano representativo federal, de republicano nos queda poco, de representativo si está coaccionado no tenemos nada, y de federalismo si es el que reparte el dinero, es el Poder Ejecutivo Central, tampoco. Y en este cuadro complejo y grave, por supuesto después vamos a hablar porque está claro que sos partidario de la reforma constitucional, sí o sí hay que hacer una reforma... No, una reforma constitucional, no, una constitución nueva tenemos que hacer. Bueno. Un nuevo proyecto de Estado, decir, bueno, guarda, con este Estado no podemos transitar este momento del mundo. Estamos transitando este momento del mundo con un bote agujereado y con una sola de 10 metros. Hay sectores que lo ven esto, hay otros sectores que no lo ven y hay otros sectores que directamente ni lo piensan porque no quieren modificar este statu quo. Claro, porque... por supuesto, todos los sectores colonialistas no quieren. ¿Por qué? Porque le conviene a este Estado del bote agujereado. ¿Sí? Ahora, en este cuadro de situación, ¿qué rol está jugando la justicia? Ya sé que hablar de la justicia, de los políticos es muy general. Sí, un sector de la justicia. Un sector de la justicia está jugando junto con los medios masivos de comunicación, lo que se da en llamar ahora el lawfare, que para mí es un lawfare, lejos del derecho. Sí. Bueno, que es la estigmatización de todo lo que se trata de política, está jugando a la antipolítica, claro. Bueno... es grave que que haya un sector de la justicia. Es muy grave. Porque, insisto, y esto corre por mi cuenta, yo lo escucho a Lorenzetti decir que en los últimos años han trabajado con el objetivo de fortalecer la institucionalidad y veo estas cosas que están pasando, aún voy a decir, escuchas sin ningún sentido telefónicas que están hoy en cabeza de la Corte Suprema de Justicia, que se filtren y que haya tenido que pasar un año para que digan, no, estamos controlando, vamos a ver qué pasa. Es gravísimo. Es grave, es grave. Es muy grave. Si esto pasa... Bueno, lo único que tenemos positivo, que somos el país más transparente del mundo en materia de servicios secretos, ¿no? Porque las internas del servicio secreto están en el diario. Nosotros tenemos control popular sobre los servicios de información, no control legislativo como tienen algunos países, ¿no? Directamente control popular, ¿no? O salen en un programa de televisión, en un almuerzo televisivo. Bueno. Y no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Bueno. No pasa nada. Creo que de alguna manera sí. En cualquier otro país. Hay sectores que se van dando cuenta. Creo que se va tomando conciencia un poco de eso. Sí, no con la gravedad, digamos, con la gravedad y la urgencia que ameritaría que ocurra. En cualquier otro país esto Luisa, sería un escándalo. Luisa, sí. La dictadura militar no cayó porque hubo 30.000 desaparecidos, sino porque se cayó la tablita de Martínez de Oz y estos dementes hicieron para disimular la guerra de Malvinas. Sí. Bueno, Cavallo no se desprestigió por su discurso político ni por todas las cosas que venían sucediendo, no, fue porque se quedaron sin dólares y vino el corralito. Hay un límite en la construcción de realidad. La construcción de realidad es fuerte, sí, claro, porque la construcción de realidad, nosotros vivimos en una realidad construida básicamente por los medios de comunicación. No se trata, los medios de comunicación no son solo un problema de libertad de expresión, sí, es eso, pero es mucho más, es construcción de realidad.
Y bueno, sí, pero esa construcción de realidad tiene un límite. El límite es un límite económico. Y estamos, ¿entendés vos que estamos cerca de ese límite económico? No podría asegurarlo cuándo, pero sí, creo que sí. Creo que se está llegando al límite, bueno, al límite de crédito, al límite de obtención de más crédito. Me parece que sí, nos vamos acercando de alguna manera, que la gente empiece a sentir el malestar económico. Sí, esto está claro, se ve, hay una caída muy pronunciada en las encuestas. De todas maneras voy a decir algo, digamos, esto puede terminar en una gran crisis, en una eclosión, o podemos llegar al 2019 sin inconvenientes, Hay tres escenarios posibles. ¿cuáles son? Y un escenario sería que sí, que esto termine en una crisis económica seria, porque bueno, que se descontrole el dólar y eso descontrole la inflación, esa es una de las posibilidades. Otra es que esto se arrastre hasta fines del año próximo y lleguemos a las elecciones boqueando de alguna manera en esta administración. Y otra es, que la creo poco probable, es que lleguen en condiciones más o menos buenas, que se mantenga un cierto statu quo y que se les pueda aún convencer de la construcción de realidad a un buen sector de nuestra sociedad. Esos son los tres escenarios. Creo que la oposición tendría que hacer el mayor esfuerzo. Eso te iba a decir, porque lo que no aparece hoy todavía Exacto, es exacto. una Creo que oposición. tendría que hacer el mayor esfuerzo. Por oposición entiendo no cualquiera. Insisto, creo que la dicotomía está entre soberanía o colonialismo. Los que estén por el lado de la soberanía, los que pongamos la banderita argentina por un lado. Creo que con la mayor generosidad y amplitud, con el menor cociente de mezquindad, que es difícil en la política, pero bueno, se puede conseguir, habría que hacer un frente. Creo que el justicialismo, naturalmente, tendría que encabezar eso. Y bueno, prever los tres escenarios posibles, porque no sabemos realmente cuál de los tres habrá de funcionar. Pero bueno, tendría que pensar una táctica coherente para los tres escenarios posibles. Ahora, está claro que este gobierno, usando alguno de esos escenarios, tiene chances de reelegir en tanto y cuanto no haya una alternativa que se presente. No, la reelección solo sería posible en la tercera circunstancia. Por eso. En el tercer escenario. Y sería una catástrofe porque el desastre viene, porque es inviable el programa económico. Sería llevar hasta el extremo. Bueno, si no se produjo antes, entonces vamos a reelegir para producirlo después. Pero digo, en ese caso no ganaría el gobierno, sino perdería en todo caso la oposición o una alternativa que no logra cuajar, digo, en un proyecto medianamente con objetivos clarísimos, como decís vos, soberanía o colonialismo. Mira, Luisa, en política el vacío no se resiste. El vacío y la política se rechazan recíprocamente. Hay un vacío. ¿Sí? Bueno, ese vacío lo llena la actual oposición, o de lo contrario vendrá alguien que lo llene, no te preocupes. Los pueblos no se quedan quietos. También el vacío que dejó el radicalismo al alvearista en los años 30, etcétera, los contactos así medio espurios con el conservadurismo, etcétera, y bueno, generó un vacío que trajo a Perón. Bueno, sí. Uno lo ve a Luis Barrio Nuevo como interventor en el partido. Bueno, bueno, es parte de la realidad, nos guste o no nos guste, pero está Luis Barrio Nuevo, digamos, sentado allí como interventor, esperando además que se pronuncie la Cámara Nacional Electoral sobre esta intervención, que por los fundamentos que le ha dado origen... No, era el eslabón que faltaba para que un extranjero pueda pensar que nosotros estamos viviendo una dictadura tremenda, porque ya intervenir el principal partido de oposición con esos argumentos, bueno, no, es un absurdo. Con argumentos políticos no jurídicos, es realmente disparatado. Ahora es insólito, sí, es insólito. Es insólito, pero ocurrió. Hay cosas que no deberían ocurrir, que son difíciles de comprender y de explicar, pero pasan en la República Argentina. Por eso digo, hay una crisis. Yo no sé si no se hizo o un proceso de deterioro. Si no se hizo de una manera tan desprolija
pensando que se lo hacía para que lo revoquen. Llego a pensar eso, porque es de una forma tan desprolija. No, Bueno, no lo sé. no lo hay cosas que son Son muy raras. hay Muy cosas raras, que son muy raras y raras, hay cosas que muy son raras. muy desprolijas, pero ocurren. Hay claramente una presión sobre el Poder Judicial, Sí, sí, además, sí, sí. que creo que no se ha visto. Siempre ha habido presiones sobre el Poder Judicial, sobre los poderes en general, siempre hay Sí, presiones. bueno, sí, depende cómo uno las tome, en fin, lo Bueno, que pero hubo siempre fue llamaditas, estas cosas, las otras. Bueno, eso es de la profesión de juez, siempre, hoy hay inevitablemente hay. amenazas, No, no, hoy hay pedidos de juicio amenazas, político, pedido de juicio desplazamientos de político, jueces. desplazamiento. Eh, yo tuve la desgracia o la suerte, no sé, de ser juez durante la dictadura. Venía de antes y seguí. Y te digo que realmente tenía motivos para perseguirme, tenía motivos para querer removerme. No era juez ordinario, me las tenía que ver con los delincuentes comunes, ¿no? Pero bueno, le declaré la inconstitucionalidad de la tenencia de estupefacientes para consumo, le investigué un habeas corpus con todos los testigos, etcétera, llegué hasta Videla, hice varias cosas molestas realmente para lo que era lo que se suponía la ideología dominante del momento. Mentiría si yo dijese que algún militar me presionó durante esa época. No me ascendieron, por supuesto, tampoco podía pretender eso. Bueno, no. Pero me dejaron ahí en un altillo y no me molestó nadie. Y hoy veo que por primera vez se persigue a jueces por el contenido de sus sentencias. ¿Qué Bueno, es eso? ¿Qué eh, es eso? en tu No, caso hoy no no. estás en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, estás en la Corte No, Interamericana y pero sin me hubiera, embargo el gobierno nacional va y en queja. imagínate si me hubiera quedado en la corte, me hubieran echado a patadas. Claro, bueno, la otra no pueden, pero bueno. Pero por eso digo, hay. No, ya no se contentan con echar a los jueces, con amenazar a los jueces de la justicia nacional, ahora también nos amenazan a los de la justicia internacional, ¿no? Pero además lo que ocurre en materia, me preocupa particularmente lo de la justicia, porque digo, estamos todos en libertad condicional cuando uno ve que hay un proceso en marcha, pero hay algunos que quedan detenidos y otros que siguen, porque digo, en última instancia la familia Macri tiene su causa del correo argentino, no, se frena, se desplaza a fiscales que investigan, No, pero digo, tenemos, hay otros que. quede claro que tenemos presos políticos, no cabe la menor duda. Bueno, el caso total, por supuesto, que es el de Milagro Sala, ¿no? Un Sí. caso escandaloso, presa por discriminación múltiple, digamos, por ser mujer, por ser indígena, por ser morena y por ser dirigente comunitaria. Todo eso, listo, ya más no puede juntar, le falta ser judía, después no puede juntar más. No, si vamos a juntar discriminaciones, bueno, bueno, es un claro caso de presa política. Y después los otros que quedan, ¿no? Bueno, es un caso de prisión política directamente. De prisión política y Prisión política, selectiva, y selectiva. selectiva, prisiones preventivas arbitrarias, directamente arbitrarias. El otro día vemos a un juez que cree que tiene que dejar en prisión preventiva a una persona porque ha ofendido la majestad de la justicia. ¿Qué está diciendo? Hágale una querella por injuria si quiere, pero bueno, Bueno, pero hay un estado de situación fomentado, creado, instaurado por este gobierno, digo, no, por supuesto, esto no tiene precedentes. pero es la cabeza del Ejecutivo y es un poder judicial, o en todo caso lo voy a decir, una corte que uno no escucha que salga y no en una cuestión corporativa, que salga a defender, digamos, principios Hay básicos. algún voto en la Corte más o menos que conserva algún grado de decencia, puede ser. Alguno. Algunos. Bueno, está bien, solo alguno. Hay una frase muy instalada que es, hay 2019. ¿Hay 2019 para el Partido Justicialista, te parece? O en todo caso, para la construcción de este frente, ¿hay tiempo? Hay que hacer el mayor esfuerzo para hacerlo, y creo que sí. Y si no se logra, insisto en lo que te decía hace un rato, se produce el vacío
y el vacío no se sostiene. El vacío no se sostiene. La Argentina ya ha pasado por situaciones muy críticas. Hablamos de la Constitución Nacional, yo te digo una reforma, vos decís una nueva Constitución. Seguís sosteniendo cada vez con mayor intensidad que se necesita un sistema parlamentario. Sí. Hoy, a la luz de lo que estamos viendo. No, yo creo que el sistema parlamentario es muy superior al ejecutivista. De eso no me cabe duda. La duda que puedo tener es sobre la oportunidad. Si tenemos que salir de una crisis muy profunda, una catástrofe muy profunda, no sé si es el mejor momento para pasar a un sistema parlamentario. Porque nuestras fuerzas políticas no tienen gimnasia de sistema parlamentario. El sistema parlamentario requiere una gimnasia de negociación, que no tenemos. Hoy está claro que es imposible negociar casi nada. En consecuencia, esto lo hablé alguna vez con Néstor Kirchner, y él coincidía conmigo, me dice, bueno, sí, dice, pero, y me advirtió algo, dice, bueno, al principio va a haber 2 o 3 tumbos hasta que se acostumbren. Y es cierto, al principio va a haber 2 o 3 tumbos, ¿eh? Sí, van a querer voltear un gobierno, sí. Yo no sé si para salir de un desastre, la opinión pública resiste 2 o 3 tumbos. Es esa la duda que tengo. Es una cuestión de oportunidad, no porque haya cambiado mi idea, pero no sé si podemos salir, si sería el mejor momento para pasar a un sistema parlamentario, o sería mejor dejarlo en la puerta y esperar una situación más normal, ¿no? Bueno, es que te iba a decir, quizás esa nueva Constitución, digamos, haya que hacerla luego y no en el momento de la crisis o del colapso. Ahí parece más difícil. También en el momento de la crisis o del colapso necesitamos una bandera. Y necesitamos una nueva Constitución. No es una cuestión para los juristas, es un modelo de Estado, es un proyecto de Estado. Y creo que es el momento de pensar un nuevo Estado, un proyecto de Estado distinto. Nosotros no tenemos en nuestro Estado garantía de ley suprema, no te voy a ir más lejos, de pluralidad de medios de comunicación. Sí. Bueno, de resolver la cuestión de coparticipación federal, de tener un organismo federal, de decir, bueno, vamos a sentarnos con todas las provincias y vamos a ver qué le queda al Estado Nacional, qué pasa para las provincias. Esto no. Básicamente, desde 1853 no tenemos, se separó la provincia de Buenos Aires hasta 1860, por eso, y no lo resolvimos hasta hoy. En el 94 no se pudo resolverlo, iba a resolver una ley que tiene tantos requisitos que nunca se pudo hacer. Bueno, pues necesitamos, esta justicia que tenemos tiene una estructura, nuestro Poder Judicial tiene una estructura absolutamente irracional, no hay ningún monárquica, poder judicial del Estado. Decir. No, ni siquiera es monárquica, una cosa loca. No hay ningún poder judicial de un Estado democrático que tenga una estructura judicial como la nuestra. Aparte es anárquica, no garantiza seguridad jurídica, cada uno dice lo que se le da la gana, resuelve lo que se le da la gana. No tenemos jurisprudencia federal, no jurisprudencia nacional, más o menos obligatoria. Sí, está claro que si pasan algunas cosas que pasan, vos decís, pero ¿cómo funciona el Poder Judicial? Porque el mismo control de constitucionalidad que nosotros tenemos es debilísimo, es un control muy flaco. Ahora, Raúl, ¿esto pasa solo acá o pasa? Porque estoy pensando en la región, estoy pensando Dilma ha estado en Argentina, en lo que está pasando en la región, y uno ve cómo sacan y ponen presidentes, cómo detienen a candidatos. Es verdad, pero por lo menos en Brasil tenés un Supremo y tuvieron que decidir por un voto, el voto de la presidenta. Sí. Acá tenemos 5 personas que resuelven en última instancia cualquier causa de cualquier materia de todo el país. ¿Y me querés decir quién le dio esa facultad? No está en la Constitución, no está en la Ley 48. La asumió la Corte, no esta, sino otra, fueron asumiendo, y ahora se ocupa de eso nada más. Sí. Bueno, si empezamos a decir, ahora, ¿hay alguna persona en el mundo que conozca todas las ramas del derecho? No, nadie. Entonces esto es una ficción.
Y nuestro control de constitucionalidad, si declara inconstitucional una ley, significa que no se aplica en esa causa, pero la ley sigue vigente y aparte cada juez sigue decidiendo si es constitucional o no hasta que llega a la Corte. Y en la Corte sigue siendo inconstitucional si no se murió alguno y cambió de opinión. Hay mucho, bueno, No tenemos casación nacional, en consecuencia yo puedo ser un héroe de este lado de un río y del otro lado del río con la misma ley puedo ser un delincuente. Bueno, caramba. bueno, hay mucho por reformar o por reescribir o en todo caso No, sí, hay que por repensar modificar. hay que repensar el Estado, claro. Hay, dentro de los partidos tradicionales de Argentina, aún el radicalismo, ¿hay sectores dentro de los partidos, te parece que son reserva, que están pensando en este cambio? Porque, digo, eso requiere también mayorías, una reforma constitucional especiales. Espero que sí. Supongo que las nuevas generaciones pueden en una de esas tener una visión distinta a los desastres que están haciendo los viejos, ¿no? Sí. Espero. Sí, es una aspiración. No, seguramente existen, pero Una cierta renovación generacional. cierta Sí. renovación. Sí. Los veteranos no. No, hay. Ya han demostrado que no. Igual la renovación no es solamente cronológica, me refiero a por edad, sino No, también no, tiene claro, que ver sí, con otras cabezas. ¿Qué dirigentes te gustan? ¿A quién ves con posibilidad de llevar adelante una transformación? No, no quiero hacer nombres, no, me meto en una interna y no quiero. No. Pero ves. Creo que habría que poner 4 o 5 sobre la mesa, bueno, que discutan, etcétera. Se Bueno, dirime por internas abiertas, que es la ley que tenemos. o por ver quién, o por ver quién en las encuestas le va mejor. Creo que hay que ser poco mezquino en eso, hay que O más decir, pragmático, decir, más bueno, pragmático, decir, bueno, a ver quién marca mejor, ¿no? quién mide, quién mide mejor, quién tiene mayor instalación. sí, sí. Bueno, es que sí, Puede ser es sí, porque, bueno, todos sabemos que las elecciones, sean internas, sean abiertas, sean cerradas, siempre tienen problemas, ¿no? Ahora sí, ponemos 4 o 5 sobre la mesa y decir, bueno, a ver, quién mide mejor en la opinión pública, ¿no? Sí, siempre es un riesgo, en todo caso, ese que mide mejor, no sé si siempre el que mide mejor es el mejor, quizás hay que conformar buenos equipos de trabajo. No, por supuesto, la cuestión sería decir, bueno, nos encolumnamos, pero seguimos todos en el mismo frente, ¿no? Naturalmente, sí. Y con equipos, sí. Equipos que faltan a veces. Con equipos que faltan, sin lugar a dudas. No porque falta elemento humano en el país, ¿eh? No, falta convocatoria. Sí. No, elemento humano tenemos. Sí. Sí. Elemento humano hay un estado, por un lado, de mucha efervescencia por abajo, y en otro sentido me parece que hay una suerte de anomia que nada se puede cambiar. Bueno, eso, yo no lo llamaría anomia, hay cierto grado de depresión. Y este es momento de resistencia, y con depresión no se puede hacer resistencia. Pero de cualquier manera creo que esa depresión no se justifica. En materia de derechos se avanza, a veces se retrocede, y creo que el mal absoluto no es de este mundo. El bien absoluto, bueno, es una cuestión de fe si existe, ¿no? Pero el mal absoluto no, nada hay que sea totalmente malo, absolutamente malo. Y fíjate que te estoy viendo la región en este momento, que es un momento de regresión para toda la región, sí. no solo para nosotros. Y sin embargo veo que hay 3 cosas que son positivas. A saber. Primero, se va creando en nuestros movimientos populares una conciencia continental que antes no existía. A veces había discursos, etcétera, pero conciencia sí.
de pertenencia a la patria grande, todo eso, y hoy lo veo en los discursos de todos los líderes. Claro, algunos están presos, no importa, pero Sí, bueno, lo pero veo lo que incorporado. inauguraron Lula, Kirchner, Chávez, Eso está. Y se refuerza en este momento donde se ve, no, mirá que la agresión es regional. Segundo, creo que hasta hace poco nuestros dirigentes creían que podían negociar con los medios hegemónicos, con las corporaciones hegemónicas de medios. Hoy saben que son los enemigos, ¿no? Lo cual es bastante importante. Es una visibilización, sí, muy Y importante. tercero, se terminó el mito, el discurso, la hipocresía del jurista neutro, aséptico, ideológico, etcétera. Bueno, creo que son tres cosas que, bueno, y además los elementos para salir de una crisis, para una transformación, no se hacen en el momento de la bonanza chancha. Se hacen en el momento de la resistencia. Y creo que estos son elementos que se van creando en esta etapa de resistencia que nos van a servir para salir del desastre. ¿Sí? Sí, y cuando uno siente que está casi como todo perdido, tiene que pensar, y en estos días mucho más, se cumplieron 41 años de las madres de Plaza de las Rondas, madres de Plaza de Mayo, en el peor momento, en la adversidad, con una represión feroz. Sí. Y aquí están, siguen caminando y dando ejemplos de resistencia. Sí. Me parece que hay que tomarse de esas, no imágenes, de esas luchas. Los pueblos no se quedan quietos. Los pueblos no se quedan quietos. Bueno. Y bueno, puede haber algún vacío, o lo llena alguien, o vendrá otro que lo llene. Bueno, hay que hacerlo. Bueno, Raúl, te agradezco enormemente que hayas venido hoy. No sé si querías decir algo que no te pregunté. No creo que hablamos de todo. Bueno. Salvo de cocina, una cosa así, después hablamos de todo. Bueno, muchísimas gracias. No, al por contrario, haber un venido gusto. a conversar. Gracias. Bueno, con ustedes nos reencontramos en una semana.